¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no pasan del techo? Que clamas con todo tu corazón, pero el cielo permanece en silencio. Hay algo que muchos creyentes no saben. Un solo objeto, una presencia silenciosa en tu casa, puede estar bloqueando completamente tu comunión con Dios. Y lo más alarmante, ni siquiera te has dado cuenta. La palabra de Dios nos advierte en Isaías 59:2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Este mensaje no es una teoría, es una advertencia espiritual urgente. Porque mientras algo impuro permanezca donde tú oras, el enemigo se aprovechará de ese terreno. Hoy es el día de abrir los ojos. Hoy es el día de limpiar el altar. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto y prepara tu corazón. Lo que descubrirás puede cambiar tu vida de oración para siempre. Cuando hablamos de oración, no hablamos simplemente de palabras que se elevan al cielo, sino de un vínculo vivo entre el corazón del hombre y el corazón de Dios. Es el canal por el cual fluye la paz, la dirección, la fuerza y la presencia divina. Pero hay momentos, y más comunes de lo que pensamos, en los que ese canal se siente obstruido. Uno ora, pero no siente respuesta. Uno clama, pero no hay eco. Uno llora, pero el cielo parece cerrado. ¿Qué está pasando cuando eso ocurre? ¿Por qué sentimos que nuestras oraciones no están siendo escuchadas, incluso cuando lo hacemos con sinceridad? A lo largo de la historia bíblica, encontramos múltiples momentos en los que Dios decidió no escuchar, no porque no pudiera, sino porque algo se había interpuesto entre él y su pueblo. El profeta Isaías lo expresó con una claridad profunda. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Isaías 59:2. Es una verdad dura pero liberadora. No todo silencio divino es prueba. A veces es consecuencia. Y a veces ese bloqueo no está en el corazón solamente, está en la casa. En muchos hogares cristianos hay objetos, símbolos, recuerdos, decoraciones y elementos que fueron introducidos sin discernimiento. Objetos traídos de viajes, regalos dados por personas con otras creencias, piezas artísticas o culturales que, aunque bellas, están espiritualmente contaminadas. Y sin saberlo, esos objetos se convierten en puntos de acceso, en portales, en barreras que impiden que la presencia de Dios fluya libremente en el hogar. Porque donde habita lo impuro, el Espíritu Santo se entristece. Donde hay mezcla, hay confusión. Donde hay confusión, hay estancamiento espiritual. Y donde hay estancamiento, la oración pierde poder. No estamos hablando de superstición, sino de discernimiento. El enemigo ha trabajado durante siglos para que los creyentes pierdan sensibilidad espiritual. Quiere que pensemos que todo es una exageración, que nada de eso tiene importancia, que mientras el corazón esté bien, lo demás no cuenta. Pero Dios es un Dios de orden. Él mandó a su pueblo a purificar el campamento. Les ordenó destruir ídolos, derribar altares falsos, quitar los objetos que eran abominación delante de sus ojos. Cuando el pueblo de Israel conquistó Jericó, Dios les dio una orden clara. No toméis nada de lo que está bajo maldición. Pero Acán desobedeció. Tomó un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. Nadie lo sabía. Nadie lo vio, pero Dios sí. Y mientras ese objeto permanecía escondido, el pueblo fue derrotado en batalla. El pecado de uno trajo derrota a muchos, y lo que estaba oculto trajo oscuridad a un campamento que debía vivir bajo la luz de Dios. ¿Te das cuenta? A veces no es falta de fe, no es falta de oración, no es falta de entrega. Es una contaminación silenciosa, escondida en un rincón de la casa. Y mientras ese objeto siga allí, mientras esa puerta siga abierta, la presencia de Dios se retrae. Porque Él es santo, y donde hay mezcla, Él no habita con plenitud. Hay quienes llevan años orando por sanidad
y no la reciben. Otros claman por la conversión de un hijo, pero no ven frutos. Algunos buscan dirección, pero viven confundidos. Y en medio de ese clamor nunca han preguntado: Señor, ¿hay algo en mi casa que te desagrada? ¿Hay algo que bloquea esta oración? Esa pregunta podría cambiarlo todo, porque a Dios le importa lo que permitimos en nuestro entorno. Jesús mismo entró al templo y volcó las mesas de los cambistas. ¿Por qué? Porque habían convertido la casa de oración en una cueva de ladrones. Si el templo físico debía ser santo, ¿cuánto más nuestro hogar, que es donde levantamos nuestras oraciones, donde criamos a nuestros hijos, donde habitamos como representantes del reino? Tu casa debe ser un altar, no un museo, no una galería de objetos que agradan al mundo pero entristecen al espíritu. Un altar donde el ambiente sea propicio para la adoración, para la lectura de la palabra, para el fluir del espíritu. Pero si hay algo que bloquea, algo que está en oposición al carácter de Dios, la atmósfera se contamina. Y cuando la atmósfera está contaminada, la oración pierde su poder, porque la fe no puede respirar en un ambiente cargado de impureza. Moisés fue llamado a subir al monte, pero antes de encontrarse con Dios, el Señor le dijo: quítate el calzado, porque el lugar que pisas es santo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Que hay cosas que deben ser quitadas antes de acercarnos a Dios. Hay elementos que deben ser removidos, porque el terreno donde buscamos su presencia debe estar santificado. No es legalismo, es reverencia. No es temor supersticioso, es temor santo. Hoy muchas casas están adornadas con figuras, imágenes, máscaras, objetos de religiones extrañas, libros de magia, piedras energéticas, amuletos, talismanes, cartas, símbolos místicos. Y la mayoría fue adquirida por curiosidad o por moda. Pero todo lo que no glorifica a Dios, glorifica algo más. Y si no es Dios quien lo recibe, ¿quién será? Hay objetos que traen consigo historias, pactos, presencias. Y cuando esos objetos están en el lugar donde oras, hay una mezcla peligrosa. Porque estás hablando con Dios en un ambiente que también ha sido abierto al enemigo. Y eso no puede coexistir. Uno de los dos tiene que salir. Y si no eres tú quien saca lo impuro, será la presencia de Dios la que se aleje. Por eso este mensaje no es una sugerencia, es una alerta, una alarma espiritual, porque muchos piensan que están esperando a Dios, cuando en realidad es Dios quien está esperando que limpien el altar, esperando que saquen lo que le desagrada, esperando que purifiquen el ambiente donde desean su gloria, porque su presencia no habita en la mezcla, no comparte habitación con lo que es profano. Y si queremos su presencia de verdad, debemos quererla más que cualquier adorno, más que cualquier objeto, más que cualquier recuerdo o valor sentimental, porque lo que está en juego no es una decoración, es tu conexión con el cielo. Cuando el enemigo no puede tocar tu corazón, buscará tocar tu entorno. Él sabe que si logra contaminar el lugar donde tú vives, donde oras, donde descansas, podrá crear una atmósfera de opresión, de confusión, de resistencia espiritual. Por eso, una de sus estrategias más antiguas no es solo tentar directamente al creyente, sino infiltrar su entorno con objetos, imágenes o símbolos que le pertenecen a él. Lo hace de manera sutil, disimulada, camuflada en cultura, arte, moda o tradición. Y cuando el creyente acepta esas cosas sin discernimiento, sin oración, sin preguntar al Espíritu Santo, abre sin saberlo una puerta que nunca debió abrir. Y esa puerta, una vez abierta, puede convertirse en un bloqueo invisible pero poderoso. La Biblia nos muestra que el enemigo es astuto. No viene vestido de oscuridad, viene como ángel de luz. No pone un cartel en los objetos que dice: esto es del diablo. No, se disfraza, se esconde. Y muchas veces lo hace en cosas aparentemente inofensivas. Un recuerdo de un viaje,
una estatua antigua, una figura de otra cultura, una prenda, consagrada a prácticas espirituales contrarias a Dios. No todo lo exótico es inocente, no todo lo tradicional es puro, no todo lo artístico es santo. Por eso necesitamos discernimiento, no emoción, porque mientras tú ves belleza, el enemigo ve un punto de acceso. Mientras tú ves decoración, él ve legalidad espiritual para entrar. Mira lo que dice Deuteronomio 7:26. No traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Lo has leído alguna vez con atención? Dios no está diciendo que el objeto es feo, ni que te va a hacer daño físico. Él dice que es anatema, es decir, algo maldito, separado para destrucción, y que si lo traes a tu casa, tú mismo te conviertes en anatema como ese objeto. ¿Te das cuenta del peso de estas palabras? No se trata de si el objeto tiene valor sentimental o si fue un regalo de alguien querido. Se trata de si es agradable o no a los ojos de Dios. Porque lo que tú toleras por cariño, el enemigo utiliza como argumento legal para operar. Y mientras eso esté en tu casa, tus oraciones encontrarán resistencia. Hay muchos hogares cristianos que están bajo opresión espiritual y no lo saben. Personas que no descansan por las noches, niños con pesadillas constantes, matrimonios con conflictos que se intensifican sin razón aparente, ambientes cargados de tensión, depresión sin causa física, enfermedades que van y vienen sin explicación médica. Y todo eso puede estar relacionado no con un pecado oculto del corazón, sino con un objeto dentro del hogar que ha traído maldición. Un solo objeto, uno solo, porque a veces lo que abre la puerta no es grande, es sutil, pero basta una rendija para que entre toda una tormenta. ¿Recuerdas a Raquel, la esposa de Jacob? Cuando él salió de la casa de Labán, ella robó los ídolos de su padre y los escondió en sus pertenencias. Jacob no sabía, nadie lo sabía, pero en ese trayecto algo no estaba bien, y cuando Labán los alcanza y reclama por los ídolos, Jacob, sin saber lo que Raquel había hecho, dice: que muera aquel con quien se encuentren tus dioses. Palabras fuertes. Y Raquel murió poco tiempo después, al dar a luz. ¿Coincidencia? La Biblia no lo presenta como casualidad. Hay cosas que traen juicio, hay objetos que traen consecuencias, y si están escondidos en tu casa, aunque no lo sepas, siguen hablando espiritualmente en tu contra. El enemigo es legalista. Él se aprovecha de cada puerta abierta. Y si tú tienes en tu casa un objeto que pertenece a las tinieblas, aunque tú seas un hijo de Dios, aunque estés orando y buscando, él se aferra a esa legalidad para resistir tu avance. No porque seas débil, no porque tu fe no valga, sino porque has dejado un terreno sin revisar, y mientras él tenga ese acceso, bloqueará todo lo que pueda, porque sabe que si logra que tus oraciones no fluyan, tarde o temprano tu fe se debilitará. Él no teme tanto a un creyente que ora con fervor, como a un creyente cuya oración tiene poder. Y ese poder viene de una vida y de un ambiente limpio delante de Dios. Muchos creyentes hacen guerra espiritual, pero no han limpiado sus habitaciones. Hablan de autoridad, pero duermen junto a lo que el enemigo les ha regalado. Ponen alabanzas, pero en sus paredes cuelgan imágenes contrarias al Espíritu de Dios. Leen la Biblia, pero tienen en su hogar objetos traídos de culturas paganas, de rituales ancestrales, de prácticas esotéricas. Y luego se preguntan, ¿por qué no siento la presencia de Dios? Porque hay una contradicción espiritual, una mezcla que el cielo no puede bendecir, una puerta abierta que impide que la gloria se manifieste. El Espíritu Santo es sensible. Él no habita donde hay idolatría, donde hay impureza, donde hay mezcla. Por eso, más que llenar tu casa de palabras cristianas, llena tu casa de santidad. Limpia los rincones. Ora pidiendo revelación. Pregunta: Señor, ¿hay algo aquí que te entristece,
¿Hay algo que traje a mi hogar y no debía? Dios no te dejará sin respuesta. Él quiere habitar contigo, pero no compartirá su templo con lo profano. No lo hizo en el Antiguo Testamento, no lo hará hoy. Cuando el enemigo deja una puerta abierta en tu habitación, no siempre lo notarás con tus ojos, pero lo sentirás en tu espíritu, en la sequedad, en la lucha constante, en la ausencia de gozo, en el cansancio inexplicable, en la desconexión con la presencia de Dios. Y esa sensación no debe ser normal para ti, porque el creyente fue llamado a vivir en libertad, en paz, en comunión constante. Si eso no está ocurriendo, algo está interfiriendo. Y hoy es el día de descubrirlo, enfrentarlo y eliminarlo en el nombre de Jesús. No, esto no es superstición. No es legalismo religioso ni miedo exagerado. Es discernimiento espiritual. Y el discernimiento espiritual no nace del temor humano, sino de la sensibilidad al Espíritu Santo. Vivimos en tiempos donde muchas cosas se llaman arte, cultura, decoración, y el creyente, si no está atento, termina abrazando lo que en realidad debería rechazar, porque no todo lo que el mundo acepta, Dios aprueba. No todo lo que es bello a los ojos naturales es limpio a los ojos de aquel que ve el corazón y el trasfondo de todas las cosas. El discernimiento espiritual es uno de los dones más olvidados, pero también uno de los más necesarios en este tiempo, porque hay cosas que a simple vista parecen inofensivas, pero que en el espíritu son verdaderas cadenas, trampas, yugos que atan el alma y apagan el fuego interior. El enemigo ha aprendido a camuflarse. Él no entra con tridentes ni cuernos, entra como símbolo ancestral, como recuerdo sentimental, como regalo especial, como figura exótica, y muchas veces se instala en el lugar donde tú más oras, en el rincón donde clamas, en la pared donde colocas tu versículo favorito. Y sin darte cuenta, has mezclado lo santo con lo profano, has unido lo celestial con lo maldito. Y Dios no puede bendecir lo que el enemigo ha marcado. En el libro de Oseas, el Señor dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. No dice que fue destruido por falta de fuerza, ni por falta de fe, ni por falta de oración. Fue por ignorancia, por falta de revelación, por no saber discernir, por aceptar todo sin filtrar, sin examinar, sin preguntar. Y ese mismo error lo vemos hoy. Creyentes sinceros, amados de Dios, que oran con fervor pero no obtienen respuesta, que buscan compasión pero no ven resultados, que ayunan pero siguen sintiendo una opresión que no saben explicar. ¿Por qué? Porque hay algo oculto, algo que ha sido ignorado. Y mientras eso no se revele, el cielo permanecerá como bronce. Dios es un Padre amoroso, pero también es un Dios celoso. No comparte su gloria, no tolera la idolatría, no cohabita con la oscuridad. Por eso, antes de enviar su presencia, siempre envía primero una palabra de corrección, no para condenar, sino para purificar, no para avergonzar, sino para restaurar. Y esta palabra, si ha llegado hoy a tus oídos, no es casualidad. Es un llamado urgente a revisar, a examinar, a abrir cada cajón, cada rincón, cada recuerdo, cada objeto. No desde el miedo, sino desde la obediencia, porque el discernimiento no es terror, es protección, es dirección, es luz en medio de la confusión. En el Nuevo Testamento, cuando el Evangelio llegó a Éfeso, muchos de los nuevos creyentes traían consigo libros de magia, amuletos, objetos de poder, cosas que habían usado durante años sin saber el daño espiritual que causaban. Pero cuando la luz de Cristo entró en sus corazones, cuando el Espíritu Santo empezó a moverse, ellos mismos sintieron el peso de esos objetos y decidieron deshacerse de ellos. Dice Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio,
hallaron que era 50,000 piezas de plata. No los guardaron, no los donaron, no los vendieron, los quemaron, porque cuando Dios revela, la única respuesta correcta es obedecer de inmediato. Eso es lo que el discernimiento produce. Una reacción radical, una decisión firme, una limpieza espiritual. Y eso es lo que hace falta hoy en muchos hogares cristianos. No una decoración más religiosa, no una cruz colgada sobre un ídolo, sino una limpieza profunda, una revisión completa, un clamor que diga: Señor, si hay algo en mi casa que bloquea tu presencia, muéstramelo, y lo quitaré, aunque me duela. Esa es la oración que abre los cielos. Esa es la actitud que el Espíritu Santo honra, porque quien ama más la presencia de Dios que cualquier objeto, está listo para ver milagros. No se trata de volverse paranoico, no se trata de ver demonios en cada cosa. Se trata de estar alineado con el corazón de Dios. Se trata de vivir en santidad. Se trata de no conformarse con una fe superficial, sino de buscar una comunión profunda. Y para eso, el discernimiento es esencial, porque el enemigo no teme a tu Biblia si no la vives. No teme a tus oraciones si no fluyen del corazón. No teme a tu música cristiana si convive con objetos que le pertenecen. Pero sí tiembla cuando un hijo de Dios despierta, revisa su vida, limpia su casa y se consagra sin reservas al Señor. Ahí, el infierno pierde legalidad, pierde poder, pierde terreno, porque donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Hay muchas personas que sienten que han perdido el fuego, que oran pero no sienten, que alaban pero no se conectan, que leen la palabra pero no comprenden. Y tal vez no es que Dios esté lejos, tal vez hay algo que está interfiriendo, algo que no parece tan grave, pero que espiritualmente está contaminando la atmósfera. Y cuando la atmósfera se contamina, el alma se reseca, la fe se debilita, la visión se nubla. Pero cuando el discernimiento llega, cuando el Espíritu Santo revela y cuando el creyente obedece, entonces todo cambia. Hay hogares donde, después de sacar un objeto, volvió la paz, donde, después de renunciar a algo oculto, se desató una sanidad, donde, después de limpiar un rincón, se rompió una cadena, porque todo lo que impide la comunión con Dios es enemigo de tu propósito, y no puedes mantener en tu casa algo que se opone al Dios que quieres que habite en ella. Esa es la batalla espiritual más sutil y a la vez más decisiva. Lo que Dios no puede bendecir, el enemigo lo usará para destruir. Esta verdad es tan antigua como las Escrituras mismas. Cuando algo está fuera del diseño divino, aunque luzca hermoso, aunque parezca inofensivo, se convierte en una grieta espiritual. Y esas grietas no solo afectan al individuo que las permite, sino a toda la atmósfera espiritual que lo rodea. Porque cuando una puerta está abierta, no es solo una entrada de aire, es una invitación al invasor. Y el enemigo, que no duerme, aprovecha cada rendija para sembrar confusión, resistencia, enfermedad, cansancio y, sobre todo, silencio celestial. En el Antiguo Testamento encontramos una historia poderosa que ilustra esta verdad. Se trata del pueblo de Israel bajo el liderazgo de Josué. Después de una gran victoria en Jericó, Israel fue derrotado en una batalla menor contra un pueblo mucho más débil, Jai. La pregunta que todos se hacían era: ¿cómo es posible que después de una conquista tan sobrenatural Dios permitiera una derrota tan humillante? Josué cayó sobre su rostro, clamó, preguntó, y Dios le respondió con algo que hasta hoy sigue siendo una advertencia para todos nosotros. Él dijo: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Josué 7:11. ¿Te das cuenta? Un solo hombre, Acán, tomó un objeto maldito, un manto babilónico, plata y oro, y lo escondió en su tienda. Nadie lo sabía, pero Dios sí. Y mientras ese objeto estuviera allí, el favor del Señor estaría detenido
El pecado no confesado, el objeto oculto, lo que se tolera en secreto, puede traer consecuencias públicas. La derrota vino no por falta de poder divino, sino por contaminación interna. Dios no podía bendecir lo que Él mismo había condenado. Y mientras el objeto impuro permaneciera, las oraciones de Josué no tendrían respuesta. Muchos hoy están peleando batallas espirituales, ayunando, orando, clamando, pero han olvidado revisar lo que hay dentro de sus propias casas. Y no hablamos solo de cosas físicas, hablamos de pactos, de recuerdos, de objetos heredados, de símbolos que quizás tienen una historia espiritual opuesta al reino de Dios. Cosas que fueron adquiridas sin oración, sin discernimiento, sin preguntar al Espíritu. Y cuando el Espíritu Santo se contrista, el flujo espiritual se corta. Es como intentar hablar por un teléfono sin señal. Se dice mucho, pero no se escucha nada, y el alma se frustra, y la fe se enfría. Hay casas donde no hay paz, donde el ambiente es tenso, pesado, donde las discusiones brotan por cualquier motivo, donde los hijos no quieren estar, donde el insomnio es constante, y aunque todo parece estar en orden físicamente, espiritualmente hay contaminación. No porque haya pecado evidente, sino porque hay presencia oculta, objetos que no glorifican a Dios, cosas que han sido tocadas por manos impuras, que han sido parte de rituales, de culturas que no honran al Altísimo. Y Dios, en su santidad, no comparte su gloria con eso. Él es un Dios celoso. No puede habitar plenamente en un lugar donde también hay legalidad para el enemigo. El Señor no bendice lo que contradice su naturaleza. No unge lo que se opone a su palabra. No respalda lo que está contaminado. Y si queremos que nuestras oraciones vuelen como incienso al cielo, si queremos que nuestras peticiones tengan respuesta, debemos primero limpiar el altar, porque no se puede ofrecer adoración verdadera sobre un altar dividido. No se puede orar con libertad mientras se abraza lo impuro. No se puede pedir la presencia de Dios cuando al mismo tiempo se tolera la presencia del enemigo. Dios es paciente, Él espera, Él corrige con amor, Él revela, pero no fuerza. Él nos llama a examinar, a revisar, a decidir. Así como Josué tuvo que ir tienda por tienda hasta encontrar el objeto maldito, así también nosotros necesitamos examinar cada rincón, cada costumbre, cada objeto que tal vez fue adquirido sin saber, pero que ahora es un obstáculo para el fluir divino. No con miedo, sino con reverencia. Porque cuando quitamos lo que Dios no puede bendecir, el enemigo pierde el poder que tenía sobre nuestra casa. Y es aquí donde debemos entender una cosa. Lo que toleras en tu casa, toleras en tu vida. Lo que permites en lo oculto, grita en lo espiritual. Lo que parece pequeño, si está fuera de la voluntad de Dios, se convierte en una fortaleza para el enemigo. Y si no lo arrancas, él no se irá. Porque los demonios no salen con palabras bonitas. Salen cuando pierden la legalidad. Salen cuando no hay más pacto, más objeto, más símbolo que los sostenga. Por eso, cuando quitas lo que Dios no aprueba, el cielo se abre. La oración fluye. La atmósfera cambia. La paz regresa. No es casualidad que muchas personas, al sacar ciertos objetos de sus casas, hayan sentido una liberación inmediata. Sueños que regresan, insomnio que desaparece, relaciones que se restauran, finanzas que se desbloquean, porque lo que no se ve con los ojos naturales se manifiesta en lo espiritual. Y cuando se limpia la raíz, el fruto comienza a cambiar. Por eso este mensaje es tan urgente, porque no se trata solo de fe, se trata de limpiar el terreno donde esa fe se siembra. Jesús dijo: todo árbol que mi Padre no plantó será arrancado de raíz. Y eso incluye también lo que hemos plantado en nuestras casas. Si algo fue introducido sin su permiso, sin su aprobación, debemos arrancarlo, porque si no lo haces tú, esa cosa crecerá, se extenderá, y en algún momento se convertirá en el motivo de tu sequía espiritual.
Y no puedes permitir eso. No puedes permitir que algo que no tiene valor eterno robe tu conexión con lo eterno. Hoy es el día. Hoy es el momento de decidir. ¿Quieres la presencia de Dios con libertad? Entonces, prepara el lugar. Limpia la casa. Revisa lo que permitiste entrar. Porque si lo haces con humildad y obediencia, Dios no solo abrirá los cielos, Él descenderá con poder, y su gloria llenará cada rincón de tu hogar. Si tu oración no sube, primero mira alrededor de ti. No mires al cielo con frustración antes de examinar el suelo en el que estás de pie. Porque muchas veces el problema no está en la falta de fe, sino en la presencia de obstáculos invisibles que impiden que la oración se eleve como incienso agradable ante el trono de Dios. No todas las oraciones estancadas son por incredulidad. Algunas están bloqueadas por desobediencia inconsciente, por mezcla espiritual, por permitir lo que el Espíritu Santo ya te había inquietado en silencio. Y lo que ignoras por costumbre puede estar impidiendo que recibas la respuesta por la que tanto clamas. La oración no es solo hablar, es conexión. Es una línea directa entre el cielo y tu corazón. Pero como cualquier canal, puede obstruirse. No porque Dios sea débil, ni porque te haya dejado, sino porque su santidad no negocia con la oscuridad. Su presencia no fluye donde hay mezcla. ¿Has intentado alguna vez hacer una llamada desde un lugar sin señal? Hablas, repites, levantas la voz, pero no hay respuesta. No porque no estés hablando, sino porque el canal está roto. Lo mismo sucede con la oración. Si hay algo contaminando tu entorno, por más que clames, tu voz se pierde en el eco espiritual del desorden. En el libro de Nehemías, cuando él escuchó que los muros de Jerusalén estaban destruidos y que el pueblo vivía en aflicción, su primera reacción no fue correr a reconstruir, fue llorar, ayunar y orar, pero no cualquier oración. Él comenzó con confesión, dijo: «Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, que esté ahora atento tu oído. Confieso los pecados que hemos cometido contra ti». Nehemías 1, 5, 6. Antes de pedir dirección, pidió perdón. Antes de actuar, limpió el terreno espiritual, porque todo lo que se edifica sin limpieza previa se derrumba con facilidad. Hay personas que dicen: «He orado tanto, pero no pasa nada». Y yo les pregunto: ¿ya revisaste tu entorno? ¿Ya le preguntaste al Señor si hay algo en tu casa, en tu vida, en tu corazón, que Él quiere que sea removido? Porque no puedes orar por sanidad mientras conservas un objeto que representa muerte espiritual. No puedes pedir paz mientras mantienes en tu hogar símbolos de guerra espiritual. No puedes clamar por libertad mientras toleras cadenas colgadas en tus paredes disfrazadas de arte o cultura. Dios no se mueve por apariencia, se mueve por verdad. Y donde hay integridad, hay liberación. Donde hay limpieza, hay poder. Muchos tienen Biblias abiertas en su mesa, pero no tienen santidad en su ambiente. Otros tienen música cristiana sonando, pero en el cuarto hay objetos dedicados a fuerzas que no provienen de Dios. Algunos oran cada mañana, pero al lado de su cama reposa un símbolo espiritual traído de una cultura pagana. Y luego se preguntan por qué no sienten presencia, por qué no hay avance, por qué sus oraciones parecen estancadas. La respuesta está allí mismo, frente a sus ojos, pero no quieren verla porque remover ese objeto significaría renunciar a un recuerdo, a una herencia, a algo con valor sentimental. Pero escúchame con atención. Ningún valor emocional justifica mantener algo que aleja la presencia de Dios de tu hogar. No es cuestión de legalismo, es cuestión de prioridad. ¿Qué vale más para ti? ¿Ese objeto o el fluir del Espíritu Santo? ¿Ese adorno o la paz en tu familia? ¿Ese símbolo o el fuego del altar en tu hogar? Porque cuando decides mantener algo que entristece al espíritu, estás tomando una decisión espiritual. Estás diciendo que prefieres el recuerdo antes que la presencia, que prefieres la tradición
antes que la gloria, que prefieres lo visible antes que lo eterno. Y Dios, que ve el corazón, responde no a las palabras que dices, sino a las decisiones que tomas. Jesús fue muy claro cuando dijo: nadie puede servir a dos señores. Y aunque hablaba del dinero, el principio es el mismo. No puedes invocar a Dios mientras das espacio al enemigo. No puedes adorar al Señor en un ambiente que has consagrado involuntariamente a las tinieblas. No puedes pedir fuego mientras mantienes agua sucia sobre el altar. Es tiempo de decidir, es tiempo de purificar, porque las oraciones que cambian el mundo, primero limpian la casa. Hay un momento en que Dios se detiene, no porque haya dejado de amar, sino porque está esperando que tú te levantes y tomes autoridad sobre lo que has permitido. ¿Cuántos años más vas a seguir orando por lo mismo, sin revisar si el problema no está en el cielo, sino en tu entorno? A veces basta una sola noche de limpieza espiritual para abrir años de cielos cerrados. Basta un acto de obediencia para romper cadenas que te ataban en silencio. Basta sacar un solo objeto para que la atmósfera cambie por completo, porque donde hay obediencia hay cielo abierto. Recuerda, Dios no ignora tus lágrimas. Él escucha tus oraciones, pero también espera que tú escuches su voz. Y su voz hoy te dice: examina tu casa. No dejes espacio al enemigo. No toleres lo que él no puede bendecir, porque la oración poderosa nace en un altar limpio, y tú fuiste llamado a ser altar viviente. Tu hogar fue creado para ser un lugar de encuentro con Dios, no una mezcla de símbolos espirituales opuestos. El enemigo no necesita una gran puerta, le basta una rendija, pero hoy tú tienes la llave para cerrar esa puerta, y cuando lo hagas, sentirás algo que tal vez hace tiempo no experimentas: paz verdadera, descanso profundo, oración sin peso, presencia constante, porque cuando limpias tu casa, Dios se queda. Y donde Dios se queda, todo comienza a florecer. Lo oculto sale a la luz cuando hay oración sincera. No hay nada que permanezca escondido ante la presencia del Espíritu Santo cuando un corazón quebrantado se postra con humildad y le dice: Señor, examina mi vida, examina mi casa, examina mi alma y muéstrame lo que te duele, lo que te aleja, lo que impide que yo escuche tu voz. Esa oración, aunque sencilla, es una de las más poderosas que puedes hacer, porque no está basada en palabras bonitas ni en fórmulas religiosas, sino en la entrega total. Y cuando alguien ora así, el cielo se inclina, y lo que estaba oculto empieza a temblar. La palabra dice en el Salmo 139, 23, 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta es una oración que no muchos se atreven a hacer con sinceridad, porque implica abrir puertas internas, soltar apegos, desarraigar costumbres. Implica permitir que Dios no solo toque lo evidente, sino que también ilumine lo secreto. Y eso, para algunos, es doloroso, pero es ahí donde comienza la verdadera libertad. Cuando tú invitas al Espíritu Santo a examinar cada rincón de tu casa y de tu alma, Él lo hará, pero lo hará con ternura, con amor, con verdad. No te señalará con condenación, sino con convicción, porque su deseo no es avergonzarte, sino liberarte. Él quiere que vivas en una atmósfera limpia, sin interferencias, sin opresiones. Quiere que tus oraciones fluyan como ríos. Quiere que tu habitación se llene de paz. Pero para eso, primero debe haber limpieza. No se puede llenar un vaso sucio con agua pura. El orden importa. Primero limpieza, luego llenura. Muchos quieren la unción, pero no están dispuestos a renunciar. Quieren el fuego del Espíritu, pero no quieren soltar lo que lo apaga. Quieren cielos abiertos, pero mantienen en casa objetos, pactos o símbolos que abren portales espirituales contrarios al reino de Dios. Y luego se frustran. Dicen que oran, pero no ven resultados.
ayunan pero no sienten avance, sirven pero viven bajo peso espiritual. ¿Por qué? Porque lo oculto aún no ha salido a la luz, porque el enemigo todavía tiene algo que lo ata a esa casa, a esa vida, a ese altar. Pero cuando tú oras con sinceridad, cuando oras con determinación, algo empieza a quebrarse. Es como si una luz poderosa comenzara a brillar en cada rincón de tu hogar y tu corazón. Y donde antes había sombras, ahora hay claridad. Lo que estaba disfrazado ahora se revela. Lo que parecía inofensivo, ahora muestra su verdadera raíz. Y ahí es donde tú decides. O lo ignoras, o lo confrontas, o lo toleras, o lo arrancas. Porque Dios te muestra, pero no obliga. Él te revela, pero espera tu respuesta. Él llama, pero eres tú quien decide abrir la puerta. Recuerda lo que hizo el apóstol Pablo con la iglesia de Corinto. Él les enseñó que no podían participar de la mesa del Señor y al mismo tiempo de la mesa de los demonios. Les dijo con firmeza: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? 1 Corintios 10:22. Pablo sabía que la mezcla espiritual era peligrosa, que no se puede adorar con una mano y sostener lo impuro con la otra, que no se puede orar con fervor mientras se guarda en casa algo que el enemigo usa como base de operaciones. Cuando hay oración sincera, Dios comienza a revelar cosas que tú no sabías. Puede mostrarte que aquel cuadro antiguo fue consagrado, que esa figura decorativa representa una deidad pagana, que esa piedra energética es un canal espiritual contaminado, que ese libro que tienes por curiosidad abre puertas a lo oculto, que esa reliquia heredada trae consigo maldiciones generacionales. Y en ese momento debes tomar una decisión. ¿Guardas el objeto y bloqueas tus oraciones? ¿O lo quitas y dejas que Dios fluya con libertad? La Biblia está llena de ejemplos donde Dios actuó con poder después de que su pueblo obedeció y purificó su entorno. En Crónicas 29, el rey Ezequías mandó a los sacerdotes a limpiar el templo. Sacaron todo lo que no pertenecía al lugar santo. Y cuando terminaron, dice la Escritura que comenzaron a ofrecer sacrificios de alabanza, y la gloria del Señor descendió. No antes, no durante, después de la limpieza. Porque el orden espiritual siempre es el mismo. Primero se purifica, luego se adora. Primero se obedece, luego se manifiesta el poder. No subestimes lo que Dios puede hacer cuando tú limpias tu casa, cuando tú decides que su presencia vale más que cualquier recuerdo, que cualquier símbolo, que cualquier objeto. Cuando tú dices con tu vida: Señor, si esto te ofende, no lo quiero más. Esa es la oración que abre los cielos. Esa es la actitud que atrae la gloria. Esa es la humildad que derriba fortalezas. Y cuando tú haces eso, no solo cambia tu ambiente, cambia tu vida entera. Hay personas que después de orar sinceramente y limpiar su entorno, han visto milagros, enfermedades que desaparecieron, ataduras que se rompieron, relaciones familiares restauradas, sueños espirituales que regresaron. Porque cuando el canal de oración se limpia, el cielo no tarda en responder. No porque Dios haya estado ausente, sino porque ahora tiene libertad para moverse. Y si hoy tú sientes en tu corazón esa inquietud, esa luz que te está mostrando algo que antes no veías, no la apagues, no la ignores. Es el Espíritu hablándote, es el amor de Dios llamándote a un nivel más profundo, porque Él quiere responder tus oraciones, pero también quiere habitar contigo, no de visita, no de vez en cuando, sino permanentemente. Y para eso necesita un lugar limpio, santo, apartado para Él. Renunciar es adoración. Limpiar tu casa no es fanatismo, es obediencia. Quitar lo impuro no es extremismo, es santidad. Cuando tú decides levantarte con determinación y romper con todo lo que impide el fluir de Dios en tu hogar, estás ofreciendo una de las formas más poderosas de adoración que existen. Una entrega total.
porque no hay alabanza más profunda que aquella que dice con acciones lo que muchos solo dicen con labios. Y cuando decides sacar de tu vida lo que no agrada a Dios, no solo estás renunciando a un objeto, estás construyendo un altar limpio donde el fuego de su presencia puede descender sin estorbo. Muchos quieren la gloria de Dios, pero no quieren soltar lo que Él no puede bendecir. Quieren cielos abiertos, pero mantienen recuerdos, símbolos, amuletos, libros, imágenes o figuras que no honran al Señor. Algunos se aferran a estos objetos por herencia familiar, por tradición, por estética o simplemente por miedo a soltar. Pero el verdadero cristiano no negocia con lo impuro. Cuando el Espíritu Santo revela algo, nuestra única respuesta debe ser: Señor, si esto te desagrada, lo quitaré hoy. Esa es la fe obediente que agrada al Padre. En el libro de los Hechos, capítulo 19, encontramos un episodio impactante. Dice que cuando el Evangelio comenzó a extenderse por Éfeso y muchos fueron tocados por el poder de Dios, los nuevos creyentes hicieron algo radical. Ellos mismos trajeron sus libros de magia, sus objetos de ocultismo, y los quemaron en público. No los vendieron, no los regalaron, no los guardaron por si acaso. Los destruyeron, porque entendieron que no se puede caminar con Cristo mientras se guarda lo que representa pacto con las tinieblas. Y dice el versículo 20: así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Mira el orden: primero limpieza, luego poder. Primero renuncia, luego victoria. Hay muchas personas que viven oraciones estancadas porque no han dado ese paso, porque oran pero no obedecen, porque claman pero no renuncian, porque cantan pero no limpian. Y no se dan cuenta de que Dios ya está dispuesto a responder, pero está esperando que el altar sea purificado. No puedes ofrecer incienso sobre un altar sucio. No puedes levantar manos a Dios mientras abrazas lo que ofende su santidad. Él es amor, sí, pero también es fuego consumidor. Y cuando Él llega, lo impuro no puede quedarse. Tal vez en tu casa hay objetos que han estado ahí por años. Cosas que no parecen malas, pero que fueron parte de prácticas espirituales ajenas al Evangelio. Tal vez tienes imágenes religiosas a las que nunca rendiste culto, pero que están allí por costumbre. Tal vez hay figuras decorativas que representan deidades extranjeras. Tal vez libros, películas, amuletos, talismanes o reliquias familiares que cargan una historia espiritual oscura. Tal vez, sin saberlo, has permitido que tu hogar se llene de pequeñas puertas abiertas al enemigo. Y hoy, el Espíritu Santo está encendiendo una luz sobre cada una de ellas. No para que te asustes, sino para que actúes. No para que te sientas culpable, sino para que seas libre. Y si decides obedecer, no lo hagas con miedo. Hazlo con gozo. Hazlo como adoración. Hazlo con la certeza de que cada objeto que quitas, cada símbolo que destruyes, es una declaración espiritual que dice: aquí solo habita el Señor. Y cuando el enemigo ve eso, pierde poder, porque él opera donde hay mezcla, donde hay ambigüedad, donde hay tolerancia al pecado disfrazado. Pero cuando encuentra una casa firme, limpia, consagrada, tiene que irse, porque no tiene nada en común con lo santo. No necesitas un pastor para hacerlo. No necesitas un líder que vaya a tu casa. Solo necesitas fe, discernimiento y decisión. Tú mismo, guiado por el Espíritu, puedes caminar habitación por habitación con una oración sencilla. Señor, muéstrame si hay algo aquí que te entristece. Y Él lo hará. Y cuando lo veas, no lo dudes. Sácalo, destrúyelo. No lo guardes. No lo pongas en una caja, no lo escondas, porque lo que escondes el enemigo lo usa, pero lo que expones a la luz pierde poder. Recuerda, el acto de Josué fue firme. Cuando descubrió que Acán había escondido el anatema, no lo toleró. Tomó una decisión dura pero necesaria, porque sabía que sin limpieza no habría victoria.
Y tú también necesitas esa firmeza, porque tu familia necesita que el cielo esté abierto. Tus hijos necesitan crecer en un ambiente limpio. Tu vida espiritual necesita respirar sin opresión. Tu llamado necesita avanzar sin cadenas invisibles. Y todo eso comienza con una decisión: quitar lo impuro y preparar el altar. Y no estás solo. El Espíritu Santo te ayudará. Él mismo te dará fuerzas para soltar, para discernir, para tomar autoridad. No será fácil emocionalmente, pero será glorioso espiritualmente. Porque después de cada objeto que salga, sentirás más paz. Después de cada puerta cerrada, sentirás más libertad. Después de cada obediencia, vendrá una nueva dimensión de presencia, porque Dios honra a los que le honran, y Él bendice las casas que se consagran. Así que hoy no lo pienses más. No digas, mañana lo haré. Hoy es el día de la limpieza. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día en que tu adoración se hace tangible, no con cantos, sino con obediencia, no con emoción, sino con determinación. Y cuando termines, cuando hayas quitado todo lo que Él te mostró, arrodíllate, ora y prepárate, porque lo que viene es presencia, lo que viene es paz, lo que viene es fuego, porque donde hay altar limpio, Dios desciende. Cuando la casa es limpia, el cielo se abre, y no se trata de una teoría espiritual, sino de una realidad bíblica, vivida y confirmada a través de los siglos por todos aquellos que han decidido obedecer a Dios con integridad. Porque Dios no ignora a quienes le honran, no se esconde de quienes limpian el altar, no permanece en silencio cuando sus hijos se arrodillan en humildad y dicen: aquí está mi vida, aquí está mi hogar, aquí está todo lo que soy, solo quédate tú. Esa es la oración que Él responde con fuego, con paz, con dirección y con gloria. Quizás tú llevas años orando por algo que no cambia. Has clamado por una respuesta, por una sanidad, por una restauración, por una promesa que parece tardar. Y hoy, por fin entiendes que no era falta de fe. Era una barrera invisible que estaba allí, impidiendo que lo eterno tocara lo natural. Era un objeto, una atmósfera, una mezcla, una puerta abierta. Pero ya no más, porque cuando la verdad llega, el velo se rompe. Cuando la luz entra, la oscuridad huye, y cuando el corazón obedece, el espíritu se derrama. Dios quiere morar en tu casa, no de visita, no como un huésped ocasional. Él quiere habitar, Él quiere caminar por tus pasillos, quiere llenar tu sala de paz, tu habitación de descanso, tu cocina de provisión, tu dormitorio de sueños proféticos. Él quiere estar allí, como en el huerto del Edén, donde Adán y Eva oían sus pasos, pero para eso, la casa debe estar preparada. Como el cuarto de Eliseo que prepararon la tsunamita y su esposo, limpio, santo, separado, con un lecho, una mesa, una lámpara, todo dispuesto para que el profeta se sintiera bienvenido. Así debe ser tu hogar, un lugar donde Dios se sienta invitado a quedarse. Y no subestimes lo que puede pasar cuando eso sucede. No minimices el poder que se desata cuando el hogar se alinea al cielo. Hay testimonios por todo el mundo, personas que al limpiar su casa espiritualmente vieron cómo su vida comenzó a cambiar. No porque el objeto fuera mágico, sino porque al quitarlo rompieron una atadura, cerraron una puerta, vencieron una resistencia, porque el mundo espiritual es real. Y las decisiones que tomamos en lo físico tienen consecuencias eternas. Tal vez después de este mensaje, el Espíritu Santo ya te ha mostrado lo que debes quitar. Y tu alma lucha, tu mente duda, tu corazón siente temor. Pero escucha bien, todo lo que se suelta por obediencia, Dios lo reemplaza con algo mejor. Todo lo que se renuncia por amor a Él vuelve multiplicado en forma de bendición. Nunca perderás cuando eliges agradar a Dios. Nunca quedas vacío cuando haces espacio para el Espíritu Santo. Porque cuando Él llega, todo se transforma.
Él llena los vacíos, Él sana las heridas, Él restaura lo que el enemigo destruyó. Él pone orden donde hubo confusión. Y donde antes había silencio, ahora habrá voz de alabanza. Donde antes había pesadez, ahora habrá ligereza. Donde antes había lucha en la oración, ahora fluirá como río. Porque cuando limpias el altar, el fuego baja sin que tengas que gritar, sin forzar, sin manipular, solo baja, porque el cielo se siente en casa, porque el Rey encuentra descanso en tu interior. Y cuando eso pase, verás frutos. Verás lo que antes no podías ver. Sentirás lo que antes no podías sentir. Entenderás lo que antes te confundía. La palabra cobrará vida. La oración será deleite. El ambiente de tu hogar se volverá atmósfera profética. Tus hijos dormirán en paz. La ansiedad se irá. Los sueños volverán. Y todo comenzará a fluir otra vez. No porque hiciste una oración más fuerte, sino porque hiciste lo que muchos temen hacer. Limpiaste el lugar donde Dios quiere habitar. Recuerda que la presencia de Dios no necesita un templo de piedras. Necesita un corazón y una casa donde se le dé el primer lugar. Y cuando tú le das ese lugar, todo lo demás se alinea. Las finanzas, la salud, los pensamientos, las emociones, las decisiones. Porque el reino de Dios no es solo un mensaje, es una atmósfera. Y esa atmósfera comienza por lo que permites y por lo que decides sacar. Así que hoy no vuelvas atrás, no lo pospongas, no guardes lo que Dios ya te mostró que debes destruir. Toma autoridad, limpia tu casa, ora con firmeza, actúa con obediencia, porque este es tu momento, este es el punto de inflexión. Esta es la llave que abre lo que estuvo cerrado. Esta es la obediencia que cambia generaciones. Porque no solo lo haces por ti, lo haces por tus hijos, por tus nietos, por los que aún no han nacido. Porque un hogar limpio no solo es una bendición presente, es una herencia eterna. Y cuando hayas obedecido, cuando tu casa esté limpia, cuando el altar esté preparado, levanta tus manos y ora como nunca antes. Porque ahora sí, el cielo está abierto. Y lo que antes se tardaba, ahora llegará. Lo que antes resistía, ahora se rendirá. Lo que antes te ataba, ahora caerá. Porque donde hay obediencia, hay gloria. Porque donde hay santidad, hay manifestación. Porque donde hay espacio para Dios, Dios se queda para siempre. Que el Señor bendiga tu casa, que su luz llene cada rincón y que a partir de hoy su presencia nunca más se aparte de ti.